y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos nos traigan separación, no traigan separación entre tú y nosotros, y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Tehilim 119:18. Porque su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Tehilim 19:15. Amén. 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 Muy bien. Gracias, Isis. Bueno, Sí, pues, de nada, gracias. ok, entonces empezamos la clase del día de hoy, pues refiriéndonos a la octava parte del estudio de Bereshit, es decir, el Zohar en su siguiente nivel de enseñanza nos va a hablar mucho acerca de la oración y de cómo acercarnos a la Shejinah. Y entender, como en ninguna otra ocasión, de las clases que hemos tenido, vamos a hablar un poco más en profundidad de la Shejinah, que parece ser que es un concepto del Zohar que algunos no comprenden o no comprendemos del todo cabalmente, porque es un concepto algo profundo y no es fácil de entenderlo, porque ha trascendido no solamente al Zohar, sino que también ha trascendido al judaísmo, al cristianismo, incluso también ha trascendido al Islam. Entonces necesitamos saber qué es la Shejinah, comprenderla cabalmente. Bueno, entonces vamos a compartirles la pantalla que se refiere a este concepto de la Shejinah. Bereshit parte 2. A ver. Bueno, ¿están conmigo aquí en la imagen? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el primer concepto del que vamos a hablar es acerca de qué es lo que nos dice el Zohar. El Zohar nos dice que nos habla acerca de la oración. Dice que la oración se conoce también, la oración es pues todo lo que nosotros ya sabemos que es.
pero también tiene un sentido de que viene de la palabra korbanot, y korbanot son los sacrificios. Los sacrificios que narra la Biblia, que se hacían en el templo, ¿sí? En el templo de Salomón, por ejemplo, en el templo de David, en el tabernáculo de Moisés, en el primer templo y en el segundo templo. ¿Por qué? Entonces dice que cuando estaba el templo, no había necesidad de hacer oración, sino que se hacían sacrificios, ¿sí? Y si vemos la Biblia literalmente, pues habla de sacrificios de animales y de sangre y de quemar la carne, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con el sacrificio de animales, si no, pues estaríamos hablando de pues, una cuestión muy primitiva. En realidad, korbanot quiere decir holocaustos o sacrificios. Viene de la palabra karob, que es acercamiento. Cuando nosotros hacemos una oración, pues lo que queremos es acercarnos al Creador, a Dios. Bien, cuando estaba el templo, no había necesidad de hacer oración. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, hacía los sacrificios necesarios para que hubiera paz y hubiera abundancia. Entonces, en el tiempo del templo no había problemas, no había carencias, todo era paz. Dice, no había divorcios, no había pleitos, no había demandas, no había nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que el templo era en sí como una especie de maquinaria, entre comillas, que es donde la bendición bajaba directamente y bueno, había paz en todo el mundo, no solamente en la parte oriental, sino en todo el mundo, es más, en todo el universo. Bueno, pero a raíz de la destrucción de los dos templos, ya hubo necesidad de hacer oración. Entonces, la oración, si nosotros sabemos, es un acercamiento con el Creador. Y cuando decir oración que viene de korbanot, de corbán, que quiere decir sacrificio, quiere decir que el humano, el ser humano, hace un sacrificio para acercarse al Creador. Entonces podemos decir, es un esfuerzo, aunque realmente cuando el concepto de sacrificio significa sacrificar, ¿qué? Sacrificar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestras malas midot, sobre todo son las inclinaciones al mal. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es un sacrificio para acercarnos. Entonces nosotros hacemos un sacrificio para acercarnos al Creador. Ahora, nosotros hacemos las korbanot y el Creador hace otro sacrificio. Ah, caray. De manera que entonces Dios también hace un sacrificio. Pues no es exactamente así como nosotros, sino que Él tiene también un acercamiento a nosotros, porque está muy claro que el que lo busca, lo encuentra. Es decir, nosotros hacemos un esfuerzo por acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros, pero ¿cómo se acerca? Se acerca con su Shekinah, ¿sí? Y ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué es la Shekinah? Y abro el micrófono, de acuerdo a lo que hasta ahorita ya conocemos, quisiera escuchar, pues, las palabras de ustedes y que me digan qué es la Shekinah. ¿Sí me escuchan? ¿Quién? Yo. Quiere decir que sí saben qué es la Shekinah. O la Shekinah. Pues adelante, digan. Estoy escuchando.
Hemos hablado durante muchos tiempos acerca de la Shekhinah, y yo creo que a estas alturas del partido, sobre todo quien ya tiene más tiempo, pues debería por lo menos decirnos algo que es la Shekhinah. Si no, me voy a decepcionar. ¿Qué es? Ah, claro que sí. ¿Está muy frío? Pues claro, es una paleta. Ahora quien esté hablando... Dice que nadie puede hablar. Connie, Gris, Gabriel. Él está lista, levantó su manita. Pues sí, pero no escucho nada. La Shekhinah es la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué más? Es nuestra comunicación con Él, nuestra conexión directa con Él, con Akadosh Barajú. Santo, bendito es Él. Ajá. ¿Alguien más? Sí, es nuestra conexión, es la manera en la que meditamos, hacemos oración, nos conectamos con el Creador, con la luz. Al parecer no ha quedado muy claro. Y es la fuerza o la protección que nos cubre. También es parte del entendimiento de lo que es la Shekhinah, pero todavía no nos queda claro, ¿verdad? Bueno, yo soy de las atrasadas. Bueno, es mejor decir eso porque quiere decir que hay mucho que aprender. Bueno, lo voy a explicar pues, para no hacer más tiempo. Espero que pongan suficiente atención, podamos entender, ¿verdad? Ok. Uno de los conceptos básicos que entendemos que la Shekhinah, pues que es la presencia divina, también la conocen algunas culturas. La transmisión, el nombre en hebreo es Shin, Haf, Yud, Nun, He. En algunas tradiciones alternativas, unos les llaman la Shekinah, otros la Shekinah, otros la Sechina, otros la Shejintá, otros la Chekaina, otros la Shechinafa. En fin, hay varios que lo nombran de un modo o de otro. Entonces, la Shekinah se deriva del verbo shakan, que significa morar o residir. En el caso del judío clásico, por ejemplo, se refiere a la habitación o morada de la presencia divina, de manera que la proximidad a la Shekinah percibe una mayor fuerza de comunicación con Dios. El concepto de Shekinah, la presencia divina, ha venido cambiando pues con los siglos, ¿no? Entonces, generalmente se refiere a la luz, algunos a la luz del lucero de la mañana o del alba. Incluso algunos lo relacionan con el planeta Venus. En Egipto la relacionaban con la estrella de Sirio, como si fuera la presencia de su dios Osiris. En el Medio Oriente, pues la mencionaban como Venus, que era la presencia de Yahvé. En Canaán se le llamaba Ashera,
Sin embargo, el nombre de Shekhinah parece haberse utilizado cuando la luz del planeta Venus estaba en su mayor esplendor, como el 21 de diciembre. Son conceptos que solamente se los menciono de manera muy como informativa. En el significado, por ejemplo, del judaísmo se dice que la Shekhinah es la presencia, tiene cualidades femeninas a la presencia de Dios basadas en las lecturas del Talmud. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, en el rezo público se le mencionaba como la sanación de la Shekhinah mora en la cabecera de la cama. Una de las formas de manifestación es que las profecías del rey David se inspiraba a componer sus salmos. La Shekhinah se manifiesta como forma de alegría conectada con la profecía y la creatividad. En fin, hay varias acepciones. Por ejemplo, en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, se acepta la Shekhinah como la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Que está vinculada, que es paralela a la Shekhinah del templo de Salomón. Y así hay varias referencias. Por ejemplo, hay una referencia en el Nuevo Testamento, en el Lucas 2:9, que se refiere a la gloria del Señor que brilla en los pastores del nacimiento de Jesús. Y en Juan 17:22 dice, Jesús hablaba de Dios, de dar la gloria de Dios que dio a la gente. Entonces, algunos lo entienden como la parte femenina de Dios, como el lugar de residencia de la presencia divina. Como ven, son conceptos así un poquito aislados, pero en realidad tengo aquí un artículo bastante largo que podíamos leerlo un buen rato y les voy a leer un párrafo solamente que considero que puede ser importante. Dice que antes de la creación, nuestra cadena de mundos fue creado en el orden de Tohu. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Tohu y Babov? Había desorden y orden en la creación. Tohu es la fuente de todo tipo de pasión y deseo que tiene el potencial de destruirlo todo a su paso. Fue diseñado con intensidad absoluta, por lo que la energía que contuviera complemento el conflicto del recipiente es así. Tohu causó su propia destrucción, pero con un propósito. El propósito era que las chispas más altas cayeran en los lugares más bajos, así como el Big Bang, pues como cuando las chispas cayeron en las Clipot, ¿sí? Dice que la Shekhinah desciende desde este mundo para buscar las chispas más preciadas y rescatarlas de las cáscaras de oscuridad para volver a conectarse a su fuente superior y para transformarlos de nuevo en chispas divinas y significativas. Esto fue también, hay un concepto que dicen que la Shekhinah o la Shekinah está en el exilio, es decir, está en este mundo. Dice porque es prisionera y expresada está en la prisión del mundo físico. ¿Sí? Es muy amplio. Déjeme, pues no lo quiero leer porque en realidad esto puede traer algo de confusión, pero yo se los voy a explicar de una manera más simple, pero también más profunda. Estoy echándole aquí una leidita, dice al último. La batalla llega a uno de lo más profundo cuando la Shekhinah está exiliada. Estas chispas no pueden ser redimidas si la atacas de frente, sino que se fallan
dice, te has convertido en lo que el Zohar llama maestro del retorno, que es la conducción hacia Dios con el poder más que nunca ha fallado. Bueno, el artículo es muy largo. Se los voy a explicar en términos más claros y sencillos. Entonces, Shejina, Dios pone su Shejina y la Shejina es el punto de encuentro, es decir, el meeting point, el punto de encuentro entre el sacrificio, el corbán que hacemos nosotros a través de la oración, y Él pone su Shejina para que nosotros tengamos comunicación. Cuando habla de una presencia divina femenina, no se refiere a la cuestión de género, sino porque nosotros sabemos que lo femenino, sin hablar de género, es el polo negativo, es decir, el receptáculo, lo que recibe. Y la parte masculina es lo que es la parte dadora. Para que haya un circuito debe haber, como en la corriente, un flujo de electrones entre lo positivo y lo negativo para que haya un circuito y de negativo a positivo. De esa manera, nosotros garantizamos que haya un flujo de energía. Ahora bien, la Shejina también se le conoce como el pueblo de Israel, como Malhut, como la matrona. Esos son los términos que están expresados en el Zohar. Pero nosotros lo vamos a entender de una manera un poquito más diferente. Vamos a recordar un poco del curso que les hablé de física cuántica, en el que hablábamos de que los científicos tuvieron una cantidad innumerable de experimentos hasta encontrar que en cuanto iban dividiendo la materia se iba haciendo más microscópica, se encontraron que había vacíos enormes, ¿sí? Desde el punto de vista microscópico, como en lo macro también hay. Pero esos vacíos no estaban vacíos, los llamábamos vacíos. Eso no tuvieron otra alternativa más que por llamarle la matriz divina. Recordarán, la matriz divina es donde no hay materia, pero esa matriz divina es inteligente, es muy perceptible a nuestra comunicación, ¿sí? La matriz divina reacciona de una manera tan importante de acuerdo a la acción del cuerpo humano, ¿sí? Y nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que hablamos, activa la matriz divina. Y la matriz divina tiene una acción en consecuencia de lo que nosotros pensamos, decimos, lo que hablamos, pues, y lo que emitimos en cuanto a emoción, en intención, ¿sí? Para bien y para mal. Si es para bien, entonces esa matriz divina nos protege, nos da eventos favorables, ¿sí? Es como reacciona de tal manera, ahí el principio de la física cuántica dice que todo reacciona, todo en función del observador. Como observas, es como se comporta. De manera que si nosotros observamos cosas negativas, cosas van a pasar. Si observamos cosas positivas, cosas positivas van a suceder. ¿Por qué? Porque reaccionan. Y la Shejina es, vamos a decir, es como el meeting point que Dios nos pone. Dice, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Te estás acercando a mí? Perfecto. Yo me acerco muchísimo más a ti y te escucho. Y como te escucho, en función de la Shejina, es decir, este es mi medio por el cual me puedo comunicar contigo, entonces
tendrás el resultado que tú estás esperando o que estás buscando. Claro, debe ser un pensamiento, una idea, una oración, siempre con la intención de beneficio, nunca de ego. Porque si es de ego, la Shekhinah no responde. Lo que responde es otras cosas que están conectadas con las fuerzas espirituales negativas y por lo tanto traen en consecuencia el caos y la maldición. Entonces, la Shekhinah es el punto de encuentro, es la matriz divina, es la parte tan sensible que nosotros nos podemos comunicar con el Creador. Por eso tiene sus equivalentes Israel, la matrona, que también es nuestra atmósfera protectora. Y en el templo, cuando estaban los dos querubín, entre las alas de los querubín volaba la Shekhinah, que también representa la profecía, entendida la profecía en concepto más alto. No estamos hablando de adivinación, ni mucho menos. Ya sabemos, ya hemos hablado de lo que es la profecía. No me voy a referir nuevamente a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Shekhinah está aquí. Cuando habla de que está en el exilio, es porque esas chispas están aquí con nosotros. La Shekhinah está solamente en el planeta Tierra. En uno de los evangelios apócrifos habla del Pisti Sofía. Cuando habla del Pisti Sofía, Sofía es el equivalente a la Shekhinah. Es decir, la sabiduría, las chispas de luz están extraviadas en este mundo. Y por eso viene el Mesías, en este caso, Pisti Sofía habla de que el Redentor, el Mashiach, viene y rescata a la Sofía, es decir, rescata todas las chispas de sabiduría, porque la Shekhinah es la manifestación divina aquí en esta tierra, pero no corresponde a esta tierra, corresponde a una dimensión altísima, pero está extraviada. ¿Por qué? Porque es el punto de encuentro y el lazo por el cual nosotros nos podemos ligar al Creador, a nuestro Creador. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito más claro el concepto de la Shekhinah, que en ocasiones se interpreta de manera muy, muy negativa. Incluso algunos, sobre todo los que critican mucho la Kabbalah, hablan que dicen que es la parte femenina de Dios, es que es como la esposa de Dios. No tiene nada que ver, por favor, no tiene nada que ver. Entonces lo malinterpretan y luego lo utilizan para vituperar y para desprestigiar la Kabbalah. Cuestión de que no han entendido completamente. Si, por ejemplo, algunos en la parte cristiana comprendieran, hay un pasaje que dice que nunca podrás comprender el misterio del Espíritu Santo, le dicen en uno de los pasajes. Es que el misterio del Espíritu Santo está implícito en lo que es la Shekhinah. Es la presencia, esa parte tan sensible que no se comprende muy bien. Y no es que tenga demasiado misterio. Sí, es un concepto que no es fácil de entender, pero tampoco es un misterio tan grande. Misterio para otros. Pero aquí lo estamos desvelando. Y el Zohar nos ayuda. Y con los siguientes conceptos todavía lo vamos a poder comprender mejor. Mira, por ejemplo, nos dice que en el árbol de la vida la columna central va de Keter a Malhut. Ya lo sabemos. Si nos imaginamos el árbol de la vida, sabemos que la Séfira más elevada es Keter y la más abajo es Malhut. Pero si nosotros nos basamos a la siguiente Séfira, en el orden descendente de la columna central, el siguiente es Da'at, que no es una Séfira propiamente. Y luego le sigue Tiferet, y luego le sigue Yesod. En esos tres órdenes, si tomamos las iniciales de cada Séfira, tomamos las iniciales de Da'at, es Dalet, de Tiferet es Tab, y de Yesod es Yud. Entonces aquí las tenemos, Dalet, Te, Tab y Yud, que nos quiere decir Dati. ¿Y Dati qué es? Dati es, la traducción es religioso. Religioso. Entonces, la columna central dice Dati, que es religioso, quiere decir
la cuestión de religión viene de religare, que es religarse, pero en realidad el religioso lo que hace es que cumple con los preceptos que le marca su religión, siguiendo sus dogmas, y casi siempre sin cuestionarlos, simplemente porque es un dogma de fe y hay que seguirlo. Esa es la parte del religioso. Sin embargo, si nosotros vemos la palabra da'at, no es dat, es da'at, incluimos la parte central, incluimos la letra ain, entonces nos da da'at, que quiere decir conocedor. Quiere decir que no se deja ir por los dogmas, sino que profundiza en el conocimiento y en el secreto de lo que nos quiere decir, por ejemplo, la Torá, en sus pasajes, que sabemos que ahí está codificado, pero una vez que nosotros lo decodificamos, entendemos con más profundidad lo que nos quiere decir ese pasaje bíblico, que no es simplemente una historia, porque si nos quedamos simplemente en la historia, como veíamos en la clase anterior, pues hay 4 niveles de entendimiento. Si nos quedamos en los primeros 3, pues no vamos a ningún lado. Pero cuando llegamos al Sod, que es la parte central o el secreto, la parte que está detrás, lo que subyace detrás de esa historia, de ese pasaje bíblico, entonces ya tenemos el código, que es lo que realmente nos da el conocimiento y la sabiduría divina. ¿Sí? Bien, ahora, refiriéndonos nuevamente a la Shejinah, la Shejinah también es que nosotros la podemos impactar. ¿Con qué la podemos impactar? Con nuestra Kavaná, que nos sabemos que Kavaná es intención. Entonces, cuando la impactamos con nuestra Kavaná, nuestra intención, entonces creamos eventos positivos. Si nosotros pudiéramos conectarnos continuamente con la Shejinah, adecuadamente, continuamente estaríamos haciendo milagros, ¿sí? Si una persona que está en estado de santidad puede hacer milagros, quiere decir que nosotros tenemos el potencial y la capacidad de hacerlo también. Únicamente que nos conectamos y nos desconectamos. Nos conectamos y nos desconectamos. Y más tiempo estamos desconectados que conectados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan en la vida, pues ya nos desconectamos. Ya no estamos en la luz. Creemos que somos buenas gentes y que hacemos buena onda y que esto y lo otro. Pero estamos equivocados. Estamos metidos en una mentalidad reactiva y por lo tanto estamos desconectados de la luz. Cuando hacemos acciones de bondad, de misericordia, de piedad, cuando hacemos oraciones y meditaciones para acercarnos a Kadosh Baruj Hu, estamos conectándonos con la Shejinah, es decir, con esa matriz divina. Y cuando nos conectamos con la matriz divina y estuviéramos permanentemente, lo cual es muy difícil, conectados con la matriz divina, estaríamos haciendo milagros todos los días. De hecho, hacemos milagros todos los días, sobre todo hay milagros que no vemos, que son los milagros de eliminación. Nos iban a pasar ciertas cosas, pero no pasaron. Ese tipo de milagros no es fácil de captarlos, pero en realidad están ocurriendo diario. Pero si fuéramos más conscientes de algo que sí nos impacta o que nos impresiona, bueno, veríamos otras cosas muy diferentes. Ahora bien, volviendo a lo de conocedor, la letra In, que aquí estamos viendo, se puede escribir como Ain Yud Min, Yud Nun. Si sacamos la gematria de esto, nos da 130, que es la misma gematria que Sinai, o la misma numerología. ¿Y Sinai qué es? Sinai es el monte físico que menciona la Biblia, donde Moshe Rabbeinu recibe la Torá. Entonces, Sinai también tiene la misma numerología que Sulam, lo vimos el lunes pasado, y Sulam es entonces escalera. ¿Qué quiere decir? Que con la In
La Ain tiene un valor de 70, ¿sí? Si ponemos 70 más 10 de la Yud son 80, más 50 de la Nun, 130. Pero ahora, Ain tiene un valor de 70, y Ain tiene un valor de 70, pero que también es un valor que es igual a Sod, ¿sí? Y Sod es secreto. Quiere decir que a través de la Ain, que entra aquí en la palabra Da'at, nos da el concepto de conocedor, Da'at. ¿Sí? Y nos dice que la Ain también tiene dos ojos. Si ustedes ven los dos brazos de arriba, aquí tenemos un ojo en el lado izquierdo y un ojo en el lado derecho. Y la rayita esta que va hasta acá es el nervio óptico. ¿Sí? Ahora, pero cuando habla de ojos no se está refiriendo a los ojos físicos, porque los ojos físicos están muy limitados. Normalmente nos dan una percepción equivocada de la realidad. Cuando hablamos de los ojos, estamos hablando de los ojos espirituales, los ojos del alma. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad de ver el mundo espiritual, la capacidad de visualizar, de meditar, y es la capacidad de interiorizar dentro de la Shejinah, dentro de la matriz divina. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Nosotros, para poder acercarnos a la sabiduría y al secreto, necesitamos utilizar esos ojos, los ojos del alma, que son los que son muchísimo más poderosos. Los ojos del alma ven el 99% de la realidad total, mientras que los ojos físicos solamente pues ven el 1%. Deberíamos entonces aprender a utilizar los ojos del alma más tiempo. ¿Y cómo los usamos? ¿Cómo los podemos aprovechar? Mediante la meditación, mediante la oración y obviamente mediante el estudio. Que aunque estamos estudiando con los ojos físicos y escuchando con los oídos físicos, en realidad esa es la entrada para que el alma perciba toda esa sabiduría. Muy bien, ahora vamos a cambiar de lámina y ahora vamos a hablar, más bien vamos a ver de qué nos va a hablar el Zohar. El Zohar en esta ocasión nos va a hablar de el Zohar, y Shimon Bar Yochai nos dice que, ¿qué nos dice? Vamos a ver el primer concepto. El primogénito es el árbol de la vida. Todos estos conceptos están en el Zohar, en Bereshit A. ¿Quién es el primogénito? Primogénito es Israel. Que es el que nutre todos los mundos, ya que toma la energía de los mundos espirituales. Por eso el árbol de la vida es escalera. Va al mundo espiritual y baja y alimenta todos los mundos y el mundo físico. Y la única manera de poder subir y bajar por el árbol de la vida, que es la escalera de Jacob, que en el sueño de Jacob dice que había ángeles que subían y bajaban del cielo, porque la escalera estaba apoyada en el suelo, en el piso, pero llegaba arriba de la nube donde estaban los cielos, lo cual quiere decir que Israel, que es el primogénito, que el que estudia la Kabbalah, está en la capacidad de subir y bajar y traer bendiciones al mundo espiritual. Razón por la cual el israelita, y ya sabemos quién es el israelita, no estamos hablando de los judíos, estamos hablando de el que está metido en lo que es Israel, es el que puede bajar
las averajot del mundo espiritual al mundo. Por lo tanto, es el soporte de este mundo físico. El Zohar también nos dice, si el hombre quiere que su oración llegue al cielo, tiene que adherirse a la Shejinah como una onda. ¿Conocen la onda que traía David? Con esa onda y una piedra impactó a Goliat y acabó con ese monstruo que era de los Nefilim. Bueno, aquí lo que nos quiere decir que nosotros, si nosotros queremos que nuestra oración llegue a su destino, tenemos que utilizar una onda. Y esa onda es la Shejinah. ¿A dónde cuenta? Como si yo quiero impactar algo lejos, o como si fuera un cañón, pues. Si necesito un bueno, algo que le eleve la potencia para que llegue a su destino. Y en este caso, la bala o la piedra es la oración. Entonces, de esa manera impacta y entonces la oración efectivamente llega a su destino. Por eso es importante tener conciencia de la que Shejinah siempre está cerca de nosotros, menos ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que al Satán se le han estado dando todos los, pues ahora sí que las canojías en este día para que él aproveche y haga lo que quiera porque es su día. El 9 de Av es el único día del año del Satán. También, ¿qué nos dice el Zohar? ¿Por qué? Porque también esa piedra, o es que está en la honda, tiene que impactar ¿a quién? Tiene que impactar a la serpiente, porque la serpiente es la que frustra la oración. ¿Se acuerdan cuando les decía que había 100 millones de ángeles robando la oración? La clase de hace 8 días. Bueno, este es el que sabotea y hace que todas nuestras oraciones y que también nos pone muchos obstáculos en la vida. Y es el causante del dolor humano, del sufrimiento, del dolor, de los fracasos, de los accidentes, de todas las cosas negativas que le pasan al ser humano. Es él, la serpiente, la que pone todas las condiciones para que ocurra una desgracia. Desafortunadamente. Entonces, para impactar a la serpiente necesitamos la honda. Y con la honda, pues la serpiente no puede hacer nada. Tenemos un ejemplo bíblico también en el que ustedes saben que Sara no podía tener hijos. ¿Sí? Y razón por la cual Abraham tuvo hijos con las concubinas. Pero cuando ya debería tener su hijo, entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham se adhirió a la Shejinah. Y esos obstáculos fueron vencidos gracias a esa honda e impactó en el Satán. Pero para ello también contó con la presencia de 3 seres espirituales, 3 ángeles muy importantes. Y esos 3 ángeles, ¿quiénes creen que son? Bueno, son ángeles que ayudan. Uno de ellos se llama Metatrón. Metatrón, Moisés y Abraham. No, Sandalfón. exacto, muy bien. El otro es Sandalfón. ¿Y quién es el otro? El otro es Moisés. No. Abraham. Y el arcángel Gabriel. No. Miguel. No. Miguel. Así es. No, Sí. no. No. ¿No? Ahí va. Es Metatrón,
Sandalfon y Mashiach, que Mashiach en forma angélica viene. Estos tres seres ayudaron a Abraham para que Sara ya no fuera estéril y se le agregara la Hei para que fuera ya Sara y pudo tener su hijo, ¿sí? Porque de otra manera, ¿y quién es el que ponía todos los obstáculos? El oponente, la serpiente. Así que nosotros cuando hacemos las meditaciones acudimos a estos tres personajes espirituales que son los que nos ayudan a impactar, a entrar dentro de la Shekinah, es decir, dentro de la matriz divina, y hacer que el Satán, pues, o la serpiente, se haga a un lado. Es decir, estos tres ángeles nos ayudan a que el oponente no pueda con nosotros. Que digamos de alguna manera es también la redención, que es la Geulá. Porque en la redención no hay obstáculos. En redención ya la serpiente no existe, el oponente ya no existe. ¿Sí? También nos cuenta el Zohar y dice, la serpiente es impotente cuando el pensamiento está dirigido a la Yud. A ver, ustedes ya saben a qué se refiere esto. A ver, ahí necesitamos que me ayuden. La serpiente es impotente cuando el pensamiento está dirigido a la Yud. ¿Qué quiere decir? Pues al amor, al bien del... Estamos hablando de los conceptos cabalísticos. Vamos a ver. Hagan un esfuerzo. La yud que está en la emanación entre Keter y Josma, Muy bien. ¿Pero qué más? que es ahí la fuerza de la meditación y que es el mundo de la emanación. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando hacemos la oración, la meditación, entonces conectándonos, la serpiente no puede hacer nada, porque nuestros pensamientos están dirigidos hacia la ayuda, es decir, hacia la meditación cabalística. ¿Sí? En cuando nuestros pensamientos están dirigidos hacia a esa parte del árbol de la vida, es decir, en la parte entre Keter y Jochma, allí el Satán no puede hacer absolutamente nada. Está impotente. ¿Sí? Ahora, también nos dicen que la Yud está implícita en todas las letras. Es decir, todas las letras siempre tienen en la parte superior una Yud. Ahora, también nosotros cuando hacemos la oración, especialmente en la Amida, cuando decimos Baruch Atah Hashem Eloheinu, en las festividades es muy enfático inclinar la cabeza, la columna, la cintura, las rodillas, la rótula de los pies, digo la de los pies, donde está la altura del empeine y los dedos. Quiere decir que estamos inclinando 6 articulaciones del cuerpo, que significan las 6 sefirot de Seir Anpin. De ahí esa inflexión cuando decimos Baruch Atah Hashem Eloheinu Hashem Echad. Sí, por ejemplo, en este momento hacemos la inflexión. Quiere decir que el cuerpo es un mecanismo de conexión con el mundo espiritual. También, a pesar de que el cuerpo está conectado con la parte del recibir, también es un dispositivo de conexión cuando lo utilizamos con la conexión correcta. ¿Sí? Bueno. Ahora, también el Zohar nos comenta, nos dice que Bereshit tiene también 2 palabras, una que es Berit y otra que es Esh. Y Berit, pues saben que es la alianza, que es el pacto, o Brit, a la Brit Milá,
y la Brit Lev, etcétera, todas las Brit que ya hemos estudiado en clases anteriores. Y Esh, que es fuego, que quiere decir que mediante el Berit, que es también la palabra, la oración, es el pacto, el Berit, ya saben que se manifiesta a través de la boca y el sexo. La boca con las oraciones y con lo que decimos, que creamos ángeles. Y con el sexo, pues atraemos almas de otro mundo, pero también hacemos bebés. Bueno, pero hablando de Berit y Esh, estamos hablando del pacto, de la alianza, de la oración, y Esh, el calor, el fuego, porque entre más caliente, más te acercas al Creador. Cuando dice uno caliente, caliente y frío, frío, es decir, frío, frío es el lado, estamos lejos del Creador. Entonces, ese concepto que menciona el Zohar también es el acercamiento que es el Creador. ¿Sí? Muy bien. Ahora también nos dice que para nosotros tener acercamiento necesitamos la Kabbalah. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice otro enunciado que nos habla el Zohar, es que dice, Akadosh Baruj Hu creaba mundos y los destruía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dice que los destruía porque no tenían la Kabbalah. Es decir, no tenían el acercamiento a la matriz divina. Fueron civilizaciones que desaparecieron porque estaban llenos de orgullo y se sentían, pues, que podían suplantar a Dios, ¿sí? Como con una gran tecnología. Y ahí podríamos, pues, probablemente incluir a los lemures, a los de Lemuria, a los de la tierra de Mu, o a los atlantes, etcétera. ¿Por qué? Porque tenían un avance tecnológico tan importante, pero que realmente estaban desconectados de la Shekinah. Ahora dice que la Kabbalah dice que si la Kabbalah no existiera, la vida no tendría sentido, es decir, el mundo no tendría caso. Pero como ahora nosotros sí tenemos la Kabbalah, entonces quiere decir que Dios no lo va a destruir. Puede haber catástrofes y destrucción para personas que no están metidas en su vida espiritual a través de la Kabbalah. Esto es lo que menciona el Zohar. Repito, no es una opinión personal, para que no nos confundamos. Dice, aquí también nos dice Simón Bar Yonhai, que sin la Kabbalah, este mundo sería solo habitado por demonios. Y nos dice que el Zohar nos sigue diciendo, tenéis que vivir con cabalistas y estudiar sin parar para evitar que los demonios sean tu entorno. Es decir, cuando nosotros estamos estudiando esa sabiduría, todas las fuerzas negativas del mal no se acercan a nosotros, ¿sí? Y es tal la luz que se emite que, bueno, pues tenemos la capacidad de eliminar estos demonios. Cuando nosotros nos desconectamos de la Kabbalah, pues normalmente somos presas de ellos. Toda vez que te retiras o que te distraes, pues es como decir, bueno, me quité mi atmósfera protectora y ahora pues estoy pues a merced de las influencias astrales y de las influencias del mal. Por lo tanto, cuando estás siempre conectado con la Kabbalah, estás en un estudio de protección. Ya dijimos en una de las parashá de Noaj, ¿se acuerdan que estudiamos que el Zohar es el arca de Noé de este tiempo?
y nos lo garantiza y dice que lo pruebes, que es en realidad muy importante que lo pruebes para saber que efectivamente estás protegido. Pero tenemos que estar continuamente, no un rato sí y 20 no, sino este es un continuo estar en esto, porque cada día que estamos estudiando, ustedes saben, pues la sabiduría y el conocimiento de cada uno de ustedes, de nosotros, estamos llegando a un nivel de comprensión y de conciencia mayor. ¿Sí? Estamos viendo, ya la vida la vemos de una manera muy distinta como la veíamos antes. Entendemos qué es lo que está pasando. Aquello que parecía misterio ya no lo es tanto. Bueno. Dice también que Akadosh Baruj Hu, el Creador, le dio la Torah, le dio la Kabbalah a los 70 pueblos, a las 70 naciones, pero que estas 70 naciones no quisieron. No la aceptaron. ¿Por qué? Porque había condiciones. Una de ellas era ser circuncidado, es decir, no tener promiscuidad en el sexo. Y la otra era que deberían de cuidar su berit. Bueno, son varias condiciones que se le dieron, pero ellos no la quisieron porque uno de los aspectos que se le dio era no matar. Y en su tiempo tenían mucho placer en matar a los demás. Y como no la quisieron, pues no se les dio. Por eso al único que no se le pudo negar fue al pueblo de Israel. Y él es el guardián de esta sabiduría. ¿Por qué? Porque sin la Kabbalah el mundo no tiene sentido. Por eso se dice que Israel es Or LaGoyim, que es luz de los otros pueblos. Y gracias a los cabalistas este mundo existe. Porque de otra manera estaríamos presos ¿de quiénes? De los demonios. Y de ellos vamos a hablar enseguida. Esto es una fotografía que pues nada tiene que ver, pero digamos de alguna manera infiere. Nos dice que los Erev Rav son la gran tarde. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben quiénes eran y quiénes son los Erev Rav. Los Erev Rav son lo que menciona la Biblia como la multitud mixta. ¿Sí? Esa multitud mixta que fueron más de 2 millones de personas asimiladas por magos egipcios que acompañaron a Moisés en el Éxodo hasta la llegada al monte Sinai. Hasta ahí nada más. No pudieron llegar más lejos, hasta ahí llegaron. Entonces, estos personajes, esta especie vino de tal manera que pues crearon problemas bastante fuertes. Fueron los que crearon el becerro de oro, crearon el cortocircuito por el cual la redención final no se dio en el monte Sinaí. En la entrega de la Torá no se entregó como debía de ser. Las primeras tablas fueron destruidas y las siguientes tablas, estamos hablando de la Torá actual, que pues es muy complicada comprenderla porque vino velada a causa de ese acontecimiento en el que la humanidad tuvo que volver a empezar. Y entre ellos, pues, los Erev cayeron. Habla de Korah o de Coré, que los fue tragado por la tierra con todos sus seguidores. Estamos hablando que estaban asimilados por los Erev. Pero vamos a ver quiénes son los Erev. Esos Erev estuvieron históricamente en la Biblia, en ese acontecimiento desde la salida de Egipto hasta la llegada del Sinaí, pero también actualmente están. ¿Y dónde están? Ahorita los vamos a descubrir. Ellos son realmente nuestros enemigos. Son los hijos de 2 demonios, de Asa y Azazel. Ellos son nuestros enemigos reales.
De estos ya he hablado yo en otras clases y en otros seminarios, pero Bereshit en esta parashá, en esta sección, lo dice muy claramente. Y estos son los siguientes. Los primer grupo de demonios o familias son los nefilim, que están incluso mencionados dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento. La Torá nos dice que se llaman los nefilim. ¿Qué son estos? Son seres espirituales que acusan a los hombres, codician a sus mujeres y son los que crearon gigantes. Esto lo podemos ver en el libro apócrifo de Enoc, pero que también está en Génesis, ahí lo pueden ver. Porque dijeron, y vieron que y los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran bellas y quisieron tener ayuntamiento con ellas. Entonces realmente ahí hubo una cruza de ángeles caídos con descendientes humanos, lo cual crearon seres híbridos y que crearon gigantes. Esto son los nefilim. Ahora, estos nefilim son entidades espirituales que pueden habitar dentro de las personas y que les hacen actuar de esa manera. ¿Sí? La siguiente familia o siguiente grupo, son los Giborim. Aquí le puse Q, es con G. Los Giborim, que también se le llaman los orgullosos. Los que construyeron la Torre de Babel son los que buscan poderes. Estos se hospedan en cuerpos de hombres y mujeres, obviamente, buscando honores para ser ellos mismos y buscar reconocimiento y sentirse ellos orgullosos. ¿Con qué? Pues pueden construir incluso sinagogas, templos, organizaciones supuestamente espirituales, grupos, incluso que pudiera ser algunos de la Kabbalah, porque hay distintas corrientes y grupos que efectivamente no están, aunque se dicen cabalistas, pero no están dentro de lo que es la Kabbalah Santa. Y el único que buscan es ser centros de poder, centros de manipulación y todo con la finalidad de tener honores ellos mismos. Esos son los Giborim. Entonces, esas entidades también habitan dentro del género humano. Los otros que menciona también son los Refaim. Son los que ponen en angustia a Israel, a las personas, en una posición difícil para que abandone la Kabbalah. ¿Cómo qué puede ser? Mira, causan circunstancias como que tienes demasiado trabajo, no tienes tiempo para ponerte a estudiar Kabbalah. Ya llegas muy cansado. Estás enfermo. Te ponen una dificultad, te crean otro problema, te ponen una angustia de carácter económico, te meten en un conflicto con alguien, todo lo que sea necesario para que estés angustiado y entretenida, y no te pongas a estudiar tu parte espiritual, que no te conectes con la espiritualidad, con la Kabbalah. Te crean a veces dificultades con algún compañero, incluso del mismo grupo de estudio, y resulta que por orgullo o por coraje o porque te sientes ofendido o porque te sientes que te hirió o por alguna cosa y que dices, no, ya ni te con, déjalo, ya vete otra cosa. Allí están habitando esas inteligencias que te desaniman, te entretienen, te caen problemas, etcétera, y te vas. Ya caíste víctima de uno de esta tercer grupo de personas. Bueno, luego tenemos los Anakim. Los Anakim, que son de la familia de los Erez Rahab, ellos idearon el becerro de oro y destruyeron los 2 templos además. Y se sienten superiores al hombre. ¿Sí? Porque como dijimos, el templo era como una maquinaria para hacer bajar las bendiciones.
y pues no se sienten, esos también no se sienten, no hay humildad, te quita la humildad. Entonces, estos nos atacan por el orgullo, ¿sí? Y finalmente tenemos los Amalekim. Aquí es Amalekim, le puse I, lo voy a corregir. Tienen en sí 3 características principales. Una de ellas es generan duda y miedo. Es decir, cuando te generan miedo, pues ya dudas, ya te enojas, te pones iracundo. Todas las emociones que están alrededor del miedo te generan duda y el que tiene miedo y duda se queda congelado. No hace más. Entonces, no podríamos estar en duda ni en miedo. Deberíamos de tener certeza, certeza absoluta. También maldicen a las personas. Aquí viene la maldición. O cuando alguien ofende a alguien, lo maldice, está siendo víctima de los Amalequim, de Amalek. Y te inducen a la ínara, que es el mal de ojo, al querer ser más que el otro, a tener más que el otro, y por qué él sí o ella sí y yo no. Es decir, la envidia. También viene, la envidia también viene con el celo, porque el celo es la raíz del celo es porque ella tiene y yo no, o él tiene y yo no, ¿sí? Es decir, algo que debería tener yo y no lo tengo, entonces ahí viene el celo. El mal de ojo es también, pues, porque ella tiene un hijo tan bonito y yo no, o porque tiene una casa, porque tiene un auto, porque tiene una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. El mal de ojo. Entonces, como vemos, estos 5 grupos de entes espirituales negativos o demonios han venido a través del tiempo habitando en personas que tienen una conciencia de nivel muy bajo, o incluso en nosotros mismos cuando estamos en una situación de reactividad. Cuando estamos reactivos, alguno de estos grupos, alguno de estos demonios nos trae, ¿sí? Ya se nos metió el chamuco, como quien dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos andar por un mundo donde todos estos nos suponen obstáculos, donde nos sabotean nuestros proyectos, nuestras cosas, nuestras ganas de salir adelante? Entonces, necesitamos la ayuda de estos 3 ángeles que le ayudaron a Abraham, a Metatron, a Sandalfon y a Mashiach, para poner orden, para que a estos demonios se les corte la cabeza, salgan de este mundo y poner orden de la tierra. Y entonces sembrar el jardín del Edén aquí en este mundo. Entonces, los causantes de que la tierra esté poblada de demonios son los cerebrad, pero que nosotros los alimentamos cuando nos alejamos, como dice el Zohar, de la Kabbalah. Cuando nos desanimamos, cuando nos retiramos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me da pena con algunos compañeros que se retiraron. Yo espero que lo sigan haciendo en lo particular. Pero bueno, les faltó fuerza probablemente para continuar adelante y no juzgo ni mucho menos. Yo los bendigo para que sigan adelante y que en cualquier momento retornen el tiempo. Y si no lo hacen con nosotros, bueno, que lo hagan con otro grupo, pero que sigan estudiando y se sigan acercando al estudio de la Kabbalah. Ahora, pues para seguir, aquí voy a terminar el tema de esta 8ª parte del Bereshit, porque vamos a entrar a una meditación en la que vamos a bajar la luz para vencer lo que es la duda, el miedo, la incertidumbre, y para traer la certeza absoluta y que estas familias de demonios no seamos víctimas de ellos, sino que por el contrario, aunque los veamos ahí, pues no puedan con nosotros.
y que mediante la oración, la Korbanot, estemos conectados siempre con la Shekhinah, porque cuando tenemos la Shekhinah, estamos pues protegidos de todo. Y en este momento pues yo me paro tantito para que cederles el micrófono. ¿8:20? ¿Perdón? No pregunté la hora. Así que pues les dejo el micrófono. Enseguida vamos a pasar a la meditación. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente. Una. A ver, dime. Salvador, es que yo tengo un error, ¿no? Bueno, muchos, pero es que los 3 ángeles es Metatron, Sandalfón, y yo dije Moisés, yo creí que era Moisés y que también se llamaba Mashiach, ¿verdad? Mashiach, pero él iba a ser el Mashiach de su tiempo. ¿Sí? Él sería el Mashiach de su tiempo, pero no se dio por la cuestión del becerro de oro. Él cometió algunos errorcillos o errores, los cuales no le permitieron seguir adelante. Pero ese proceso quedó, digamos, interrumpido, porque en realidad él va a llegar también dentro del alma del Mashiach. No solo en el patrón también. Ese es un tema aparte y pues obviamente... Moisés. Sí, claro, Moisés. Bueno. Me hace favor. Respecto, cuando nos mencionaba sobre la Ain, que tiene los 2 ojos, se refiere a las 2, o sea, a los 2 piquitos que van hacia arriba y el nervio, los 2 bracitos. Y el nervio óptico viene a ser la parte inferior que tiene biótico. Sí, ¿verdad? Mira, tienes como una interferencia, pero aquí te lo dibujo. Ay, perdón. Entonces, sí. la IN está así. ¿Sabe qué está pasando? Algo, venden pan y está la camioneta pasando. No, eso va a ser la interferencia. La IN está aquí. Ok. Y tenemos un ojo. Sí. Y tenemos otro. Ajá. Y esto podríamos decir que estas son las conexiones con el nervio óptico. Correcto. Digo, es una analogía. No quiere, no, sí. Pero en realidad lo que estamos hablando aquí vamos viendo los ojos, pero los ojos del alma. Del alma. Los ojos que ven y visualizan al mundo espiritual, ¿sí? No los ojos físicos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ajá. Sí. ¿Ya está? Gracias. No, es que aquí como que se estacionó el pan para vender aquí afuera y está con un ruido tremendo. ¿Alguien más o empezamos ya la meditación? Ok, vamos a compartir la meditación y esta es la siguiente.
Están aquí. Está el Magen David. Aquí tenemos la Ain, precisamente, la de la que estuvimos hablando. Aquí están los dos bracitos, los brazos de la letra. Tenemos la letra Resh. Tenemos la letra Yud. Ese es el Shem número 46 o 42, no recuerdo, de la tabla de los 72 nombres. Lo tenemos en este nombre, de las letras hebreas, pero también lo tenemos en el lenguaje de Metatrón, ¿sí? En el lenguaje de Metatrón es un mecanismo disparador para tener certeza absoluta en nosotros y que especialmente los anakim, digo los amalequim, los amalequitas, o esa familia de demonios no tenga poder sobre nosotros y que nuestra certeza o fe mayor sea agrandada, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a tomar la meditación correspondiente y después de esto pues concluimos la clase del día de hoy, deseándoles que tengamos un exitoso ayuno y las lecturas y prácticas para el día de mañana, en un rato más se los envío por WhatsApp. ¿Sí? Damos un leve espacio de 1 minuto para retomar la meditación. ¿Sí?
Muy bien, pues entonces vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Nos ponemos en espalda recta, en una posición cómoda. Vamos a tomar 3 respiraciones. Aspiramos, inhalamos, retenemos un poco y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos todo pensamiento negativo. Y al inhalar, solamente pensamientos positivos. Tenemos y suavemente sacamos el aire por la boca. Estamos dentro de un Magen David de color oro, de gran tamaño, enorme. Este Magen David es de color dorado, como la luz del sol, pero no nos afecta porque estamos usando los ojos del alma. Frente a nosotros vamos a visualizar otro Magen David, también de gran tamaño, en color dorado. Y en el centro vamos a visualizar la letra Ain, la vamos a convocar a que se presente. Se presenta en un color blanco brillante. Encendemos sus 2 brazos con sus llamas. Convocamos a la Resh. Se presenta en color blanco y también la encendemos. Y luego la letra Yud, que representa la meditación cabalística, y también la encendemos. Se presenta en un blanco brillante. Ahora de estas 4 llamas las fundimos en una llama central que sube por el Magen David hasta la punta y se conecta también con el pico de nuestro Magen David en el que nosotros estamos. Baja a nuestra fontanela, enciende el cerebro, baja al corazón y baja al hígado. Sube al corazón y al cerebro. Baja al corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Una gran velocidad. Sale disparado y se crea una nube energética de gran luz que viene e impregna nuestro campo áurico, nos llena como si nos inundara de agua. Estamos inmersos dentro de estas chispas de luz y nos viene a proteger de una certeza, el nombre de Dios que nos da certeza absoluta sobre todo y todas las cosas en las que estamos inmersos, de todos los acontecimientos que han pasado, que estamos pasando y que pasarán, que siempre están dentro de un proyecto divino. Nada está al azar, nada es nada más por capricho, todo tiene un sentido por razones que nosotros mismos hemos provocado para bien y para mal. Todo es siempre para bien, no hay nada para mal. Ahora visualizamos otro Magen David frente a nosotros y vamos a abrir los ojos. Estos no se encienden, estas letras. Vemos la letra Ain en el lenguaje de Metatron. La letra Resh abajo y la letra Ain. En donde están las rueditas doradas, simplemente las vemos cómo se encienden, cómo vibran. Cerramos nuestros ojos, ya las tenemos en nuestra imagen mental.
y vienen y se proyectan entre nosotros, en todo nuestro ser. Aunque entraron en nuestros ojos, ya están en todo nuestro ser. Ahora vamos a compartir esta luz para que los demonios sean erradicados de este mundo. Y pedimos la ayuda de Metatron, de Sandalfón y Mashiach. Hacemos un lazo dorado dentro de nuestros corazones. Nos unimos como si fuera un lazo de luz, un cordón de luz de color oro. Y en el centro vamos a visualizar la tierra en la que vamos a compartir la luz que nosotros hemos recibido de este nombre, de este Shem. Y esa luz dorada de todo nuestro ser sale por nuestro entrecejo y cubre toda la tierra de un color dorado, que es un color de protección, Admudoesh, que es la atmósfera protectora de la Shekinah o de la Shekinah, que en este momento se ha retirado ya de nuestro mundo para que nosotros, mediante esta prueba del ayuno, mediante estas restricciones, tengamos fortaleza y tengamos toda la fuerza espiritual para vencer al enemigo, que sabemos que es su día, pero con nosotros definitivamente no podrá. Pero también esta protección la estamos compartiendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Y esta atmósfera dorada, esta capa dorada dentro del globo terráqueo, ilumina todas las partes del mundo, aunque sean las partes oscuras. Ahí llega una luz de divina y de protección. Que el mérito nos alcance o por el mérito de los patriarcas, podamos otorgar esa luz a todos los seres humanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, vecinos, a nuestros socios, a nuestros compañeros de trabajo, a todo el mundo y a todas aquellas personas en el mundo que aunque no conozcamos directamente necesitan la luz de la Shekinah, que no se está retirando, pero que nosotros compartimos esta luz y que este día que vamos a pasar de restricción sea un éxito y que nosotros podamos también tener un salto cuántico en nuestra conciencia, sabedores de que un 9 de Av nace el Mashiach. ¿Por qué precisamente en este día tan negativo? Porque precisamente en este tiempo es cuando Él revela la mayor luz. Sabemos que en la mayor oscuridad se revela la mayor luz. Esperamos que esto así sea. Impactamos la Shekinah. Damos un tiempo para tener interacción con estos tres seres espirituales en forma de ángel que nos ayudan a vencer la duda, la incertidumbre y todas las malas inclinaciones para hacer una transformación total en nuestra alma. Y como dice el dulce cantor de Israel, David, crea en mí un corazón puro.
Tomamos 3 respiraciones profundas. Y podemos abrir nuestros ojos. Micrófono abierto por quien quiera compartir. Yo quiero, ¿me escuchas, Salvador? Sí, te escuchamos todos, creo. Bueno, Sí, te escuchamos todos. ¿sí me escuchas? Yo sí. Sí, sí te oímos. Sí te escuchamos. Todos te escuchamos. Y te escuchamos, Gris. Bueno, mientras si Lo alguien que más... quiero es agradecer, Salvador, por tu tranquilidad, por tu ecuanimidad que me contagia. No tienes nada que agradecer, Gris. Lo hacemos con la mejor intención y estamos conectados con la chequina. De que voy a ser bisabuela. ¿Ah, sí? Qué bien. Felicidades, Grace. Ahora se está cortando tu llamada. Digo, tu voz, la que se está cortando. Sobre todo de palabras y de acciones. Y a ti te doy las gracias, Salvador. No, de nada, no tienes por qué dármelas a mí. Ya sabes que todo esto está inspirado por el Espíritu Divino y pues yo solamente soy un medio y entre todos pues nos conectamos, eso es lo más importante. Bueno, para mí los conductos son muy importantes en todo. Muy bien. Y gracias nuevamente. Y una pregunta, ¿este ayuno es Se cortó tu voz, Cris, no te alcanzamos a escuchar. Nos quedamos que si el ayuno es que es... Por ahí tenemos, si quieres mejor chatear o escribirlo, porque creo que no se alcanza a escuchar tu voz. bueno? Para eso es el chat. Que no se oye como que se interrumpa. Se interrumpe tu comunicación, no sé qué es. Bueno. Adelante, Connie, mientras, a ver si mientras... Sí, voy hablando, una meditación muy hermosa. Estoy segura. O sea, tenemos, con todo lo que hemos estado haciendo, todo ese trabajo que hemos estado realizando, sí existe la certeza de que entre esas luces verde muy bonito, muy brillante, como que chocaban con otras verdes más oscuras, como una lucha entre ellas sobre la tierra. Pero yo sé que Santo bendito es Él, va a retirar
ya esa pandemia que estamos viviendo, toda esta luz verde, esa nación, ¿verdad? Muy Muy bien. bonito. Sí, gracias. 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 Ella no puede hablar. Aquí nos dice la iPad, no sé quién sea, debe ser la de Tere, Tere, que brotó luz dorada desde el Amazonas. Qué bien. Felicidades. Muy bien, muy bien. Bueno. Tere. Pues vamos a seguir en comunicación durante el día de mañana. Dice que brotó del Amazonas aguas doradas y ahí se fueron presentando los volcanes del mundo. Este es un comentario de Pérez. Okay. Bueno, entonces les decía que vamos a seguir en comunicación. Más tarde les paso Las oraciones, por favor. las cosas que podemos hacer. Sí, gracias. El día de mañana, si es posible, pues nos podemos volver a conectar para quien tenga tiempo. Sí, está bien. Gracias. La bendición. La bendición, por favor. Decimos el Brikat Kohanim de Yadaver Adonai el Moshe Lemor. Dios dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, diciendo, y así bendijan a los hijos de Israel y digan a ellos, Daber el Aarón be'el manar lemor kol tevarehu et bene Israel amodahem. Te bendecirá Adonai, te protegerá, llevareja Adonai meshimereja. Yaer Adonai panav eleja bechifuneja. Lumine Jauyeja tu rostro para ti y te dé gracia. Eleve Hayu hija el rostro para ti y ponga en ti la paz. Yisha Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Beshamu eshimi benei Israel ba'ani abarejmi. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos de Israel y los bendeciré. Amén. 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 Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Verlos. noches. Buenas noches. Sí.